Bueno, Recording ahora vamos a empezar progress. No te escucha, Alicia. Yeah. Se te corta. Go. Alice, estás congelada. Oh, ojalá. Me conectan. Estás congelada, Alice. Mm, Algo oh, pasa con tu internet. ujú. Bueno, ahora vamos a empezar con Gerardo. El otro día estuvimos con Gisela, creo, ¿no? Pero vamos a... Ay, entró Jorge, muy bien. Vamos a empezar. Voy a repetir un poquito lo de los instrumentos de evaluación, ¿no? Como, Buenos días. hola, hola. Oye, yo creo que te equivocaste en tu envío. Hola, hola. Jorgito, eh, ¿me escuchas, Jorge? No sé por qué, pero desde ayer no escucho nada en mi computadora. Mm, ¿No estará desconectado tu Déjenme audífono? tratar de empezar de nuevo. Ok. Sí, salti vuelve a entrar. Escritorio, Excel, no, copiar los participantes. Mm, no, esto ya. No creo que tampoco es eso, fíjate. No, no sé qué es lo que. No, no, creo que vamos a tener que empezar con un resumen nada más, porque no. Bueno, vamos a empezar. Estaba revisando dónde quedó la grabación la vez pasada, pero la primera parte ya fueron los instrumentos de evaluación. Después estuvimos analizando, no sé si les dejé yo el resumen también de lo que habíamos visto. Estuvimos analizando también cómo integrar el programa, cómo... Sí, buenos días. hola, sí, ya, ¿me escuchas? Ya, ya era mi computadora. Oye, corazón, este, Buenos días. te quería comentar de que me mandaste un documento que ya me habías enviado. Yo creo que te equivocaste en el envío. Mm, no, o sea, puede ser que sí, seguramente sí, pero la intención era, ¿te acuerdas que teníamos que trabajar la parte? Es que gráficamente lo veo pero ahorita te digo qué parte. Este, Teníamos que trabajar la parte de... la descripción de la actividad, porque esa era la que había quedado chafa y por eso hice la tercera versión. Sí, pero me mandaste el documento donde están todos los tres documentos juntos. Ah, Esa ya me la habías enviado, ya le habíamos corregido, yo ya te los había separado, ¿te acuerdas? Entonces entonces lo creo que trabajé te equivocaste de archivo nomás. Sí, sí, seguro. Eso Am, fue. Pero ok, al ratito me mandas el otro, ¿ok? ok, sí. Ay, creo que entonces lo trabajé en el documento equivocado. Lo siento, una disculpa. No importa si lo trabajaste. Es que yo cuando vi que era el anterior, dije, no, esto no lo voy a volver a evaluar.
Entonces, si tú Sí. pusiste esa parte, la sacamos de ahí, la ponemos en el que corresponde, no hay problema. Eso, Vale, vale, eso es hecho. todo. ¿Mm? Ok, Perdóname. no, no se preocupe. Total, te quedan 980, creo. Exacto, 998. 998 997 todavía. 997 versiones. Es que dice que cuántas versiones hacemos, Alicia. Entonces yo le dije que tres o cuatro. Y dice, te mando esta que espero que no llegara a la 1000. Le digo, no, todavía te faltan 900. Tú no te preocupes. Bueno, les estaba comentando que la vez pasada vimos los instrumentos de evaluación, cómo integrar el programa, porque desde un inicio yo les había comentado que el programa no se hace de una vez, se va haciendo en función de los módulos, cómo vamos transformando este proceso, ¿no? Entonces les Sí. decía que tomaran su programa y ahora sí ya revisaran qué cosas habían ustedes desarrollado en sus resultados de aprendizaje, verificaran que habían puesto los resultados de aprendizaje, ya tenían sus técnicas de evaluación, perdón, sus técnicas didácticas y estrategias, y ahora, como ya habían hecho sus actividades de evaluación, ya podían identificar cuál era la estrategia de evaluación. Pero al mismo tiempo, lo que pueden identificar son los cambios que tienen que hacer en las técnicas didácticas que van a aplicar para que éstas les permitan desarrollar las actividades de evaluación que ustedes han planeado. Y no, por favor, no lo vean como que, ay, me equivoqué, está mal lo que había hecho. No, así es como se redacta. O sea, uno puede tener una idea respecto a los resultados, pero cuando viene la evaluación, que es la parte central, que la evaluación es una parte de aprendizaje, no es solo una parte de ver si este sabe o no sabe, ¿no? O ver los logros, es cómo hemos aprendido y cómo podemos apoyar para que podamos aprender con el proceso evaluativo. El proceso evaluativo es una estrategia más de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, ustedes corrigen eso. Y les decía que los instrumentos de evaluación los tienen que hacer con en base a un tipo de fuente de información, ¿no? Las fuentes de información pueden ser normas, pueden ser libros, pueden ser algoritmos, pueden ser procedimientos e incluso, bueno, ustedes tienen investigaciones, tipos de, ¿cómo se llama? De estudios, evidencias científicas les llaman algunos, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son elementos que les sirven a ustedes para poder diseñar los instrumentos de evaluación, ¿no? Ahora, hay ciertos tipos de evaluaciones en que la fuente de información también puede ser una persona, pero tiene que ser alguien realmente destacado, experto, que haya publicado, que haya hecho investigación, que haya tenido experiencia en ese tipo de cosas, etcétera, ¿no? También puede ser una persona que pueda dar avances, por ejemplo, de un tipo de investigación que esté haciendo y que esté mostrando cambios, ¿no? Cambios en el proceso que ustedes quieren evaluar. Eso es lo importante, ¿no? Entonces, también se puede tomar eso. También se pueden hacer preguntas. Nosotros con Alicia tenemos la mala costumbre de ser categóricas. Y al principio, eso es una tontera, quizás, no, bueno, no es tontera, pero es un Ok. esquema que aprendimos con Bertrand Schwartz, que era el francés con el que yo trabajé y que después he trabajado con Alicia los esquemas que él enseñaba. Él decía que nosotros tenemos que hacer un proceso de péndulo, ¿no? Que cuando empezamos el proceso de clases tenemos que ser categóricos con los alumnos, ¿no? Esto es así, prrr, así se trabaja, ¿no? Y poco a poco que el alumno va aprendiendo, o sea, nosotros empezamos acá y brrr, va a llegar un momento en que nos vamos a juntar con el alumno. Y ese momento reflexivo es donde el alumno ya está
informado, ya tiene ciertos niveles de experiencia, etcétera. Y entonces, en este punto medio, el alumno y nosotros podemos reflexionar sobre ciertos aspectos. Y creo que ustedes ya han llegado a ese aspecto, a ese punto medio, y por lo tanto, es que les hemos advertido que ustedes también pueden hacer preguntas. No solo las evidencias construidas, sino también evidencias explicadas, ¿no? Que también son una construcción del conocimiento. Y esas evidencias tienen que ser reflexiones. Por lo tanto, aquí es un criterio para los docentes, para los facilitadores. No puedes hacer preguntas que sean memorísticas. Tienes que hacer preguntas de reflexión. Aplicables, ¿no? O sea, Sí, en donde esa pregunta vaya encaminada a conocer si el evaluado sabe cuáles son las partes del proceso sí. y dónde puede incidir. No solo es que sepa las partes del proceso, Jorge, es que Identificar. pueda él orientar, recomendar cómo atender las partes del proceso. Ok. ¿Sí? No que me diga, estos son los puntos, ta, 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 sino, a ver, en un proceso que tiene tales puntos críticos, sobre todo para ti, Ujú. y también para, para Gerardo, que son los que están haciendo Gerardo, Yael y tú, Luis, son los cuatro que están haciendo estos procesos que son complejos. Es decir, están creando cosas nuevas que no existen en la medicina, ¿no? O por lo menos en México, sí existen en otro lado, pero no existen reconocidos, pues, ¿no? Entonces, todas estas cosas son mucho más, tienen un alto grado de complejidad porque es la primera vez que alguien está desarrollando un programa nuevo, además en esta metodología, ¿no? Entonces, Ujú. eso tiene un alto grado de complejidad. Pero Claro, porque hay que demostrar. sí, ujú, yujú, ese es el problema. Este, pero acuérdate, Jorge, lo que te dije el otro día, alguien tiene que sufrir nuestro aprendizaje. Sí, pero yo sufro todos los días porque siento que todavía no estoy No, listo. no, 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 para nada. Lo que pasa es que también el aprendizaje del docente va evolucionando, ¿eh? No es que uno aprenda un día y ya, ¡pap! No, nosotros somos personas igual que los residentes. No son ciclos que van construyéndose, que van armándose. Entonces, nosotros aprendemos y vamos aplicando y cuando aplicamos vamos descubriendo cosas. Y ahí vamos mejorando nuestro propio aprendizaje, ¿no? Entonces, no se sientan ustedes con que, sí, tengo que saber esto de una vez. No, es poco a poco van a ir construyendo, van a ir desarrollando, van a ir descubriendo, mira, esto lo apliqué de esta manera, pero en realidad podría también aplicarse de esta otra, esto lo puedo mejorar de esta manera y así, ¿no? O sea, son procesos también de aprendizaje. Los docentes también estamos aprendiendo. Y bueno, yo soy de una corriente que busca mucho la vinculación con la realidad para el aprendizaje del docente, ¿no? Que es muy importante no quedarse encerrado en los libros, ¿no? Que porque alguien lo dijo, entonces eso es científico, ¿no? Aquí nada de que si lo dijo el fulanito ya es científico porque está indexado y etcétera, etcétera. No, aquí tenemos que vincularnos con la realidad, o sea, hacer un esfuerzo de vinculación entre la teoría y la práctica. No se trata de que se fregó la realidad porque mi teoría está bien, no. Como nos decía un maestro en sociología, ¿no? Cuando estábamos en los primeros semestres, decía, bueno, la mayoría de ustedes quieren utilizar un marco jurídico que no sirve, pero pues si así es, mi marco jurídico está bien, porque se friegue la realidad, no mi marco jurídico, ¿no? Para mi marco teórico. Entonces, aquí en este caso no, es que se friegue nuestro marco teórico, pero que la realidad siga existiendo de tal manera que nosotros podamos abordarla. ¿Ok? Entonces, esa es como la manera en que vamos construyendo nuestro propio aprendizaje, ¿no? Entonces, la vez pasada justamente les hablaba de cómo integrar estos procesos, de cómo ir construyendo este programa y que íbamos a revisar
que ustedes iban a revisar sus resultados, iban a revisar sus estrategias didácticas, iban a integrar al programa sus estrategias de evaluación y los instrumentos de evaluación que iban a utilizar. Y entonces ya íbamos a pasar al siguiente módulo, ¿no? En el Ujú. siguiente módulo, obviamente, pues tenemos que recuperar todo lo que hicimos, ¿no? O sea, desde los resultados de aprendizaje, las técnicas didácticas que hemos aplicado, que hemos diseñado, las técnicas de evaluación que estamos ahí previendo, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes están diseñando todavía los instrumentos de evaluación. Eso no hay problema, continúen haciéndolo, no se detengan porque ya empezamos otro módulo, porque ya vamos a empezar otro módulo. Podemos nosotros continuar trabajando paralelamente la evaluación y la facilitar el aprendizaje, porque justamente inicié esta sesión diciéndoles que la evaluación es parte de una estrategia de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No es otro momento, sino es un parte del momento del proceso. Entonces, Y podemos aparte seguir las trabajando. guías están, ah, yo siento que no estoy todavía como full listo para terminarlas, porque siento que son kilométricas y lo platicábamos, ¿te acuerdas, Sí, Rosy? O sea, claro. siento que esa guía de observación para un solo resultado de aprendizaje lleva No, 10.000. pero no es para un solo resultado de aprendizaje, Jorge, eran para varios. No, claro, pero digo, o sea, si cada uno lleva Claro, 15 pero ítems, si te es muy dificultoso, la puedes separar. ok. Puedes separarla. Mm. Después la unimos, no hay problema. Pero anda haciéndola parte por parte, ¿no? Y Es que identifiquemos primero qué tratando de hacer parte, todo. ¿no? Ando haciendo lo que me dijiste del programa y tratando de completar la guía de observación y a la vez modificando, no sé, ya, yo creo que ya estoy muy hecho bolas, pero ahí voy. No te preocupes por eso. Este, bueno, esa es una recomendación. Por favor, no devalúen lo que hacen, ¿eh? Ustedes siempre están, construyendo cosas y eso es lo importante. A lo que se refiere Jorge es que tuvimos una reunión en donde trabajábamos su planteamiento, ¿no? Y la voy a abrir porque es interesante compartirla, ¿no? Se las voy a abrir para mostrarles a ustedes algunas cosas que me parece que son interesantes ver juntos. Ujú. Actividades de Jorge, evaluación. Fue el 26, Jorge. Ve- Am, El creo, Sí, creo que sí, ¿no? 26. creo que sí, El fue el día 26 fue sábado. No, entonces fue el 29, Jorge. 29. Ujú. Fue el 29. Era que estábamos viendo este programa. Eso fue del 29, espérate. Y no, tu actividad de evaluación fue el 29. Aquí está. Ya, la encontré. Esta, sí la ven, ¿no? ¿Sí? No, No, Rosy. Ok, No, ya. no se ve. Ok, ahí voy. nomás estamos viendo a ver si no tienes piojos cuando haces así la cabeza. Si no tengo qué. Piojos. Ah, es que como tengo el problema de visión ahorita muy marcado, me tengo que Exacto. acercar mucho y además ubicar los lentes donde puedo ver, porque hasta que no me ponga la inyección, pues no voy a poder ver de lejos, ¿no? Ay, Rosy. Sí. Pero bueno, ya me la voy a poner otro mes. Entonces, lo que estábamos analizando con Jorge es que él tiene varias cosas aquí, varios resultados de aprendizaje. Miren, yo se los marqué. Por ejemplo, estima el porcentaje de riesgo de mortalidad de origen cardiovascular, ¿no? Después tiene otro que establece un porcentaje de riesgo de complicaciones cardiovasculares.
Y así Ese es más claro. no, tiene varios. Lo que pasa es que el otro lo leí a la mitad, pero lo que les quiero decir, lo que le estaba diciendo a Jorge es que está hablando de cómo se establecen los porcentajes de riesgo en diferentes resultados de aprendizaje, ¿sí? Y después tiene otro que es que realiza una historia clínica detallada y aquí registra los resultados de la estimación de riesgo en el expediente. O sea, ambos, los que están verdes, y si seguimos avanzando, Como vamos que a se repiten. encontrar que tiene criterios de evaluación comunes, ¿no? Y para esos criterios de evaluación comunes, que están dentro de los resultados de aprendizaje, quizás si seguimos buscando, vamos a encontrar aquí otro, mira, por ejemplo, registra los resultados en el expediente, ¿no? Fíjense cómo varios resultados de aprendizaje tienen el mismo criterio de evaluación. Eso está es correcto, eso. Eso está bien. Totalmente. O sea, el resultado de aprendizaje amerita que se registren cosas. Pero cuando tú evalúas, no evalúas por resultado de aprendizaje, evalúas la función de registrar. ¿Qué cosa? Resultados, resultados de la exploración física, resultados del análisis de los documentos, resultados de este, la valoración preanestésica, resultados de la cirugía, o sea, es el registro. Ujú, Ahí el punto es el registro, no es lo que se está evaluando, sino, o sea, no es lo que se está haciendo, sino la competencia que está aplicando. Y la competencia que está aplicando es registrar, que es parte de la comunicación. ¿Sí? ujú. Entonces, cuando tú tienes eso en estas actividades de evaluación que estamos evaluando varios resultados, aquí tenemos 4 resultados de aprendizaje, ¿no? Hacemos una guía de observación en donde vamos a evaluar que sabe registrar resultados de acuerdo a un procedimiento. En este caso es el expediente, ¿no? Todas estas cosas las tiene que registrar en el expediente, pero resulta que hay una norma que habla de cómo se hace el expediente, ¿no? Y Esa el es su otro fuente día, de información. eh, claro, o sea, si la norma dice qué cosas hay que registrar, y qué cosa, se debe registrar, porque incluso les dice que tiene que ser con letra clara, que tiene que ser ¿cómo se llama? Concreto, etcétera. O sea, les da recomendaciones la norma, ¿no? Ujú. Entonces, en una guía de observación, no lo va a repetir 3 veces, No, lo va a con hacer una, una sola vez el con ítem una. y va a ver si registró todo. No necesita hacerlo más. Así ¿No? es, así Tiene es. que, no puedes evaluar por resultados de aprendizaje. Acuérdense que nosotros lo que hicimos, realmente lo que hicimos y lo que hacemos para este proceso, les voy a agregar, esta es la presentación ¿cómo se llama? Del módulo de facilitar el aprendizaje. Pero vamos a usar aquí esta paginita, no importa, ¿no? Lo que nosotros hicimos, o sea, nosotros teníamos aquí un enredo, ¿no? Teníamos así estas bolitas. A ver, ¿qué hice? No, esto no, espérenme. Ya, Les voy a hacer un dibujito aquí.
Ténganme paciencia, vamos a terminar ya. Tiriri, esa era naranja, esta es roja, amarilla. Ya. Nosotros teníamos, esta es la realidad. Tenemos un montón de cosas ahí que están revueltas y que de repente vemos y de repente no vemos, que están tapadas, ¿no? Y lo que fuimos haciendo nosotros fue rescatando cosas y analizándolas, ¿no? Este es una, ¿cómo se llama? Todo esto es una valoración preanestésica, ¿no? No, es un paciente que llegó. Esta es la situación del paciente. Todo esto es el paciente, ¿no? Pero nosotros no podemos trabajar así. Y lo que hacemos es ir sacando de nuestro paciente ciertas cositas y las ponemos acá. Y después sacamos otra cosita y la ponemos acá. Las vamos sacando de este grupo. ¿Y qué hacemos? Lo empezamos a analizar cómo tenemos que atender al paciente. Eso lo hacemos con un estándar, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿y cómo atendemos al paciente? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hacemos con él? ¿No? Entonces, ¿cómo atendemos al paciente? Ah, primera respuesta, expediente clínico, ¿no? Ujú. Expediente clínico. Segunda respuesta, exámenes, de todo tipo. Y así los vamos sacando y vamos definiendo qué vamos a hacer. Pero ¿para qué queremos esto? Para nosotros, este, poder después, separamos para después ir uniendo la realidad, ¿no? Tenemos Sí, que unir eso que separamos. Y para así, tener algo integral. Ujú. claro, tenemos muchas cosas separadas, ¿no? No sé, acá, ¿qué vamos a hacer con él? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué, cómo se llama? Vamos a tener que hacer un diagnóstico, perdón. Así es. ¿M? Diagnóstico. Y nuestro diagnóstico nos va a ir diciendo muchas cosas. ¿Se fijan que está todo juntito y que nosotros lo fuimos separando? Bueno. Sí. Eso, así, eso fue lo que hicimos. Primero teníamos aquí toda la realidad, ahí teníamos que había que hacer resultados de aprendizaje, pero primero teníamos que estudiar las cosas que querían los residentes, etcétera. Después ya nos fuimos bajando a los pacientes, cómo había que atender los pacientes, bla, bla, bla. Y fuimos viendo, ¿no? Parte por parte, lo que nosotros teníamos que desarrollar. Y después hicimos, ¿cómo vamos a enseñar? Ah, cuando enseñamos, tenemos que hacer resultados de aprendizaje. Entonces, para hacer resultados de aprendizaje, nosotros fuimos sacando todos estos estándares que utilizamos y los fuimos uniendo en resultados de aprendizaje. Este de aquí, con este de acá, con ese de acá y con este de acá, resultado de aprendizaje, ¿no? Esa fue Yo la creo que- primera vinculación, la Ujú. primerita, ¿no? En la elaboración de resultados de aprendizaje. Y fuimos sacando de todo y los unimos de nuevo. Pero resulta que ahora lo que nosotros tenemos que hacer
es evaluar cómo la gente aprende. Entonces, ¿cómo atendemos al paciente? Fueron todas estas respuestas, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que aquí ya tenemos los resultados de aprendizaje, pero los resultados de aprendizaje tienen una cosita asociada que se llama criterios de evaluación, Mujer. ¿no? Los criterios de evaluación que se asocian a cada resultado de aprendizaje pueden ser comunes en diferentes resultados. Pueden ser comunes, ¿no? A lo mejor en un resultado de aprendizaje sale, como le pasó a Jorge, en un resultado de aprendizaje sale que tiene que registrar riesgos, en Lo otro de los registra riesgos. Ujú, expedientes, en otro registra, pero está registrando. ujú. Lo que importa es que está registrando. Vamos a suponer que el registro, Ya, este, este criterio de evaluación, de o sea, por registrar, lo, quiero saber si estoy más o menos entendiendo hacia dónde vamos y es si yo tengo diferentes perdón, criterios de aprendizaje en donde, por ejemplo, en los exámenes identifica anormalidades en los laboratorios. En el expediente clínico, identifica factores de riesgo asociados al paciente en consultas previas y en el diagnóstico, identifica cómo se interrelacionan los exámenes fuera de lo normal y los factores de riesgo. Entonces, a la hora de hacer una guía de observación, puedo poner, identifica tanto resultados anormales como factores de riesgo y los integra en un resultado de diagnóstico, ¿puede ser? eh, pasemos esta Ah, parte y después te digo eso porque, Ok. porque creo que estás mezclando cosas que no se pueden mezclar. ahí lo tendrías que separar, yo creo. Un momentito, Ok. terminamos esto. Aquí está registrando en un expediente, en un informe, etcétera, etcétera. Esa razón es por la que tú unes en un solo ítem todos estos registros, ¿no? Entonces, perdón, en la evaluación, que va a ser el proceso que sigue, ¿no? Tú vas uniendo aquí. Entonces, aquí todos estos se van a unir en un solo elemento que es registrar información, ¿no? Eso es lo que le vas a verificar. Si sabe o no registrar, perdón, si sabe o no registrar información, de acuerdo con procedimientos, ¿no? Porque normas, etcétera, porque el registro del expediente tiene una norma, tiene que hacerlo. El registro de los riesgos, yo me imagino que también lo hacen de acuerdo a algo, ¿no? O sea, no es llegar y registrar riesgos, los registran para cosas, para tomar decisiones, pues, ¿no? Exacto. Ya. Por eso hice los 4 resultados de aprendizaje, para identificar riesgos cardiovasculares, riesgos de mortalidad, em, poder hacer la transculturalización y luego tomar decisiones con el paciente. Exacto. Entonces, en la parte de toma de decisiones es donde tú estás uniendo, pero realmente empezaste a unir antes, porque todos ellos tienen que hacer este tipo de registro. Pero hay cosas, ahí es donde ustedes tienen que valorar, ¿no? Hay cosas seguramente aquí
que dice, evaluar el riesgo de mortalidad perioperatorio en los pacientes programados para cirugías no cardíacas, ¿no? Aquí hay condiciones técnicas. Entonces, no puedes juntar, a lo mejor, estoy especulando, no lo sé, a lo mejor hay cosas que entre la- el riesgo de mortalidad en cirugías no cardíacas y en cirugías cardíacas pueden ser similares, ¿no? Sí, O hay riesgos de mortalidad en cirugías cardíacas diferentes a los riesgos en cirugías no cardíacas. Eso es técnico, eso ustedes lo tienen que determinar. Si realmente lo que van a evaluar es, si yo fuera la que está evaluando, yo le evaluaría si sabe o no evaluar riesgos de mortalidad perioperatoria. Esto lo vería en ambos, en los pacientes programados para cirugía cardíaca y en las no cardíacas. Si sabe evaluar riesgos en diferentes campos de aplicación. Y aquí el campo de aplicación es la cirugía no cardíaca, pero puede haber un campo de aplicación que es cirugía cardíaca, ¿no? sí, pero Aquí digamos programado para que, cirugía no cardíaca y este también es de cirugía no cardíaca. ajá, es que todo es de cirugía no cardíaca porque la cirugía cardíaca tiene una mortalidad mucho mayor. Ajá, ajá. Pero entonces, Claro, dependiendo del procedimiento. Por eso las guías siempre hacen una gran división entre todos los procedimientos no cardíacos, que son el 90% de las cirugías, y la cirugía cardíaca es un capítulo completamente aparte. claro. Porque ustedes le dan importancia a la condición, pero le dan más importancia a la condición, a donde va a aplicar la evaluación de riesgos. Ujú, Y para nosotros tiene tanta importancia, para nosotros es más importante que sepa evaluar riesgos, Claro. O ¿no? sea, no, no la importa que, competencia, no la, importa que la evaluación del riesgo sea más alta en una actividad que en la otra. No, porque lo que él debe saber identificar es eso. ajá, o sea, lo que tú evalúas es la metodología, no importa el escenario, ¿no? O sea, que la competencia que tú quieres evaluar es que el alumno sepa identificar riesgos en el escenario que sea, ¿no? Así es. Porque tiene que aprender que evaluar riesgos implica identificar contextos y características. Ujú. Entonces, si está en un espacio no cardíaco, también tiene que evaluar esos riesgos. Si Claro, está en una complicación cardiovascular y en otro espacio donde no hay complicación cardiovascular, tiene que saber, él tiene la obligación de identificar, de evaluar el riesgo no cardíaco con la misma capacidad que evaluar el riesgo cardíaco, sí, sí entiendo. con la Ok. misma, ¿no? Ajá. O Aquí sea, lo a pesar de importante, que el resultado de aprendizaje sea muy enfocado hacia una cosa, lo que tú evalúas es la capacidad del alumno para identificar riesgo de en cualquier mortalidad, escenario, el escenario que sea. porque los tiene que resolver. Claro. Sí, y aparte la metodología es la misma. O sea, las herramientas son las que cambian, ¿no? O sea, de pronto utilizas un modelo diferente, pero en esencia la metodología para identificar riesgos es exactamente la misma. Por eso es importante evaluar los riesgos, Ujú. Ok, ¿no? Por eso es importante. Entonces, en la hoja de evaluación, tú pones, evalúa riesgos. Uno, cardiovasculares. Otro, de no, mortalidad. de otro tipo, pues, no vasculares. De cirugías cardíacas, de cirugía no cardíaca. O sea, le pones varias opciones. Ok,
¿no? Pero hay que evaluarle que sabe realmente identificar riesgos, pues, no solo identificarlos, sino evaluar los riesgos y seguramente hacer propuestas, atenderlos, ¿no? Advertir a alguien del riesgo, este, tomar decisiones respecto a ese riesgo. ¿Cómo se atiende? Si está en una cirugía no cardíaca programada y hay un riesgo, pues él ya está en la cirugía, tiene que dar la solución o no, Claro, porque ya está en el proceso, ¿no? Ahora, ustedes pueden tomar decisiones al respecto, pero no se olviden, nunca se olviden que son los métodos la parte importante del asunto. Lo demás ujú, es contextualización, ¿no? sí, El método es lo más importante que ustedes tienen que enseñar, porque si ustedes transfieren métodos, la persona aplica ese método en diferentes espacios, en diferentes cosas, en diferentes situaciones, ¿no? Como el ejemplo que les ponía la otra vez en la sesión pasada de cómo uno hace una transferibilidad del conocimiento. Y se los ponía con un ejemplo, pero ya de lo más simple, que es cómo los médicos en las zonas rurales enseñan a las madres lactantes a hacer las mamilas, pero son madres que no saben leer ni escribir. Y entonces les dicen, dos de agua y les muestran, uno, dos, por una de leche. Y sacan de la cajita y pan, una de leche, en polvo, por supuesto, ¿no? Y ahí hacen la mamila. La mujer no sabe leer ni escribir, pero se fija muy claramente, fotográficamente, lo que hace el médico. ¿No? Bueno, ella, si tú no le dices, mira, eso que acabamos de hacer se llama proporciones y pertenece a las matemáticas, para eso sirven. Entonces, un pedacito de esto te sirve y con dos de estos otros te sirve para hacer la leche, pero en la comida, una de arroz con dos tazas de agua te sirve para hacer el arroz. Y si tú quieres ser modista, en una tela sacas dos proporciones de telas iguales para las mangas y una tela igual para la espalda. Es decir, esa es la transferibilidad del conocimiento. Si tú le dices el método para evaluar riesgos y complicaciones, no solo cardiovasculares, todo tipo de riesgos, después lo bajas a la particularidad y las complicaciones cardiovasculares, cómo se evalúan, las complicaciones respiratorias, cómo, las complicaciones intestinales, cómo, ¿no? O sea, todos, independientemente de la especialidad, tienen un método para evaluar riesgos, que se relaciona ese método con sus contextos. Sus ujú, contextos son sus especialidades, ¿no? O sea, eso es lo que le va dando sentido. Y además de la especialidad, bueno, pues la situación del paciente, el espacio donde están, el tipo de hospital, hospitales que no tienen tantas facilidades, como nos decía Gerardo la otra vez, no tienen tantas posibilidades de hacer cosas más modernas. Y yo les decía, de todas maneras ustedes le tienen que enseñar las cosas, aunque en el hospital no existan. De claro, todas maneras, porque no podemos limitar el aprendizaje de una persona porque le tocó un salón chiquito, pues. Aunque el salón sea chiquito, el aprendizaje tiene que ser grande, ¿no? Porque en una de esas se cambia el salón y llega uno grandote que tiene aire acondicionado, etcétera. Entonces, chin, él no sabía que existía el aire acondicionado y que lo podía graduar. ¿Se fijan? O sea, no podemos limitar el aprendizaje por la claro, condición de contexto. Tenemos que avanzar en eso, ¿no? Ya sea con videos, ya sea con visitas a otros lados, ya sea con que lean algo que es diferente, etcétera. La manera en que ustedes puedan. Lo más
ahora sí que lo más mejor, como decía Cantinflas, pues sería que vieran videos, ¿no? O películas o cosas de esas que son interesantes, ¿no? O sea, vean, el otro día, ustedes no me van a creer, pero el otro día estaba viendo una película, una serie, este, ¿cómo se llama? Coreana, de unos médicos, ¿no? Y mostraban unos quirófanos, pero así una cosa impresionante. Y entonces yo había visto un quirófano de Biosman, Ujú. unas fotos, ¿no? De un quirófano de Biosman y etcétera, y empecé a comparar. ¡Ah! Ese no tiene esto. Ah, mira, ya tienen esto otro. Uf, además tienen. Entonces dices, ay, vean por favor una película en donde el nivel de los hospitales, pues. Claro, O sea, las diferentes tecnologías que usan. ¿No? Digo, puede ser romántica la película y puede la operación no ser tal cual, pero por ejemplo, abrían al paciente. Eso me lo mostró el doctor Charco también en un video que hizo de su clase, cómo le hacen la apertura al pobre cristiano que está ahí dormido y le abren con unos ganchos, ¿no? Para dejarle totalmente visibles los órganos. Entonces, es así como, ay, mira lo que hacen. Bueno, ahí es cómo usan esos métodos para trabajar, para poder evaluar todo lo que queremos evaluar de riesgos, ¿no? O la película esta que a mí me dejó estupefacta, de los chamacos estos que iban a jugar fútbol Ah, y que se lo y que salva el les inundó anestesiólogo. todo. Y cómo tuvieron que analizar todos los riesgos, etcétera, 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 para sacar. No, es impresionante. No sé si la han visto, si no la han visto, es una historia real, ok. deberían verla. Deberían verla porque es impresionante. Es lo Es, que le es, digo a Rosy, o sea, nosotros lo hacemos y lo hacemos todos los días, pero nadie nunca nos enseñó A ver la importancia. a plasmarlo en papel, o sea, de claro, cómo lo hacemos. O sea, ya lo hacemos tan automático que cuando te sientas frente a la computadora y dices, bueno, voy a crear los resultados de aprendizaje, dices, ok, o sea, sí lo hago, pero no estoy muy seguro de cómo lo estoy haciendo hasta que empiezas a analizar, 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 ¿no? claro. Y ahí es cuando ves, qué es importante y qué no es importante. O sea, lo que nosotros estamos destacando es justamente lo que ustedes no ven, porque la formación tradicional no lo ve. Esta es la diferencia de esta formación, que esas cosas que tú haces mecánicamente no necesariamente se las transmites a los alumnos o Ajá. se las transmites como tú lo entiendes. Por eso es que estos cursos de especialización y subespecialización y alta especialidad deben tener una parte presencial porque hay cosas que a través de de herramientas hacerlo. didácticas no las puedes compartir y lo compartes a través del cómo lo haces y ver al experto hacerlo, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, no es lo mismo usar un simulador que si le brota la sangre, pues ya sabemos que es un simulador, ¿no? Ujú. No nos ponemos tan nerviosos como si está la persona ahí viva, ¿no? Exacto, Claro, y le brota la sangre y sabemos que el cuerpo humano tiene un número de litros y cómo la paramos y etcétera, ¿no? O sea, realmente es diferente. Pero por eso tenemos que fijarnos muy bien en qué es lo que vamos a evaluar. Aquí, en estos resultados de aprendizaje, lo más importante realmente es la evaluación de riesgos y complicaciones, ¿no? claro. Ahora, los contextos son distintos, ¿sí? ¿No? Aquí riesgo de mortalidad, aquí va a evaluar riesgos de complicaciones, ¿no? Pero realmente, si no sabe evaluar estas cosas, pues los riesgos de mortalidad se le van a aumentar, ¿no? Oye, Rosy, entonces ahí que
que la actividad final es la evaluación de riesgos en diferentes criterios. Entonces, el instrumento de evaluación sería Una guía de algo observación. para ver si calculó bien el riesgo o algo así. Sí, claro. Si Y lo ustedes quieren, evaluó. este, si quieren específicamente evaluarle el riesgo, ¿no? Y quieren ver cómo se evalúan los riesgos, por eso yo le decía a Jorge que hiciera una guía muy, muy grande, ¿no? Y él está así como angustiado de que sea tan grande la guía, pero justamente por eso, porque tú vas a evaluar que evalúe riesgos, ¿no? Toma en Eso es lo cuenta importante. todo. Perdona, Pero ahí me quedó, no sé, eh, no, como una duda. O no, sea, no, claro. el Es que, punto final es evaluar el riesgo, ¿no? Entonces, el instrumento para evaluarlo sería la escala que, no sé, que ya se diseñó para eso, o ahí no entra. claro, por supuesto. O Es que, puedes es usar que el dos uso de la instrumentos. escala, a ver, Alicia, permíteme. El uso de la escala, corazón, es el método. ¿Ok? Entonces, por eso decíamos con Jorge, aquí lo importante es cómo usan el método, ¿sí? Eso es lo que le van a evaluar ustedes, que sabe evaluar riesgo porque aplica el método de evaluar riesgo de diferentes cosas, para que haga la transferencia cognitiva. Y entonces, si sabe evaluar riesgos y complicaciones, sabe que hay una escala. Entonces aquí la tiene que aplicar. Por lo tanto, evaluar riesgo aplicando escalas, O sea, por eso les digo, evalúen el riesgo. Pero al evaluar riesgo, ustedes usen lo que se usa para evaluar riesgos, pues. Claro, o sea, lo que platicábamos la vez pasada cuando tuve la asesoría contigo es que al final lo que se busca es ver que la metodología la aplique, pero la escala, por eso me ponías ahí, no sé, en donde decía lo de la historia clínica. Realice Ajá. una historia clínica detallada con base en la norma que aplica o con Exacto, base la en norma el que manual de corresponde. procedimientos. Porque al final, o sea, tú puedes hacer, por lo que yo entiendo, un resultado de aprendizaje un poquito más global, ¿no? Porque el resultado que yo hice aquí es como muy, Específico. muy específico, exacto. Pero tú puedes hacer un resultado de aprendizaje mucho más global con la misma metodología, pero que aplique la escala o la guía o el manual de procedimiento que corresponda en cada situación Exacto. Sí, de sí, aplicación, ¿no? sí, Claro. sí, ¿Y por sí. qué dices que no estás, que estás en las bolas ahí? No, es eso, justamente Porque lo a que veces, acabas de decir, porque a porque veces es eso es cierto y a evaluar el veces, método. Y si quieres ser todavía más específico, puedes hacer dos instrumentos, tu guía de observación y puedes tener una lista de verificación en donde tú pones cada uno de los riesgos a ver si vienen en esa historia clínica. mm, ok, ¿Ok? o sea, se pone Escalas. más complicado. Le das más certeza Sí, justo, a la justo. evidencia. Es que Técnico. Ok, ahí a mí se me ocurre, así como la lista de verificación sería el nombre de las escalas, ¿no? De aplicó esta escala, aplicó esta otra. Exactamente, exactamente. Sí, claro. Trae esto, todo lo que consideren crítico para el caso, ahí lo ponen. Es Claro. que lo que estaba diciendo Jorge es cómo redacta el resultado, ¿no? Él redactó este resultado muy específico. Entonces, habíamos dicho, pero no lo tengo acá, fíjate. Habíamos dicho con Jorge que hay posibilidad de decir otra cosa como evaluar los riesgos de
cirugía de cirugías programadas no cardíacas de acuerdo con las escalas, procedimientos o técnicas correspondientes, ¿no? Así es. Ya. Este es mucho más, ¿cómo se llama? Específico. No, más global que el de arriba, Pues más genérico, más pero genérico que que el de tome en arriba, cuenta todo. Ujú, ¿no? ujú. Entonces, cuando tú pones esto, este resultado de aprendizaje, los criterios de evaluación te van diciendo este es el resultado, ¿no? Entonces, el criterio de evaluación es, utiliza las escalas tales en tal condición, utiliza el procedimiento en tal condición, utiliza verifica que el paciente tenga tal cosa, verifica el plan, quirúrgico para, eh, preparar la evaluación de riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo ponen en ese criterio. Y cuando hacen la evaluación, por supuesto que todo eso lo vuelven a integrar y en el instrumento de evaluación, en el criterio de evaluación decía, utiliza las escalas tales de acuerdo a la condición del paciente, utiliza el procedimiento tal. Entonces, en el registro si nosotros ponemos aquí, criterio de evaluación, utiliza las escalas. ¿De qué son las escalas, Gerardo? Las escalas son para evaluar riesgos. Las Ajá. escalas de evaluación de riesgo, de Es que yo creo evaluación que de... tendríamos que empezar por explicarte más o menos qué herramientas utilizamos. Por eso, pero para poner este ejemplo nada más, Ah, ok. ¿sí? Aquí decía Gerardo, yo le digo, evaluar los riesgos en una cirugía programada no cardíaca. A ver, ¿qué se utiliza para evaluar riesgos? Ah, utiliza escalas. Perfecto. ¿Cuáles? La de evaluación de riesgos. Ya. Ahí lo estás obligando a que use una herramienta metodológica. O sea, el utilizar la escala es el criterio de evaluación. Exacto. Claro, utiliza la Ah, escala, porque aquí le claro. dices que evalúe riesgos utilizando escala, procedimiento. Entonces, utiliza la escala de evaluación de riesgos, ¿de acuerdo? ¿No? Oye, Al Rosy, procedimiento. Perdón, con la condición del paciente, ¿no? Y la guía que aplica, ¿no? O algo así. Sí, o sea, no sé cuándo está el paciente, en qué momento tiene que utilizar, o sea, si existe la metodología de que en una cirugía uno tiene escalas para evaluar riesgos, pues lo que le tienes que enseñar es eso. Por lo tanto, cuando tú haces los criterios de evaluación, tienes que desglosar esto. Esto lo desglosas. Aquí le dices, en una cirugía programada cardíaca, no cardíaca, ¿qué pasa en una cirugía no cardíaca? Ah, hay que evaluar riesgos de mortalidad. Ah, bueno, ¿cuál es la escala correspondiente? Utiliza la escala correspondiente. Si tiene que aplicar algún procedimiento o algún algoritmo por ejemplo, el procedimiento de cirugía segura, o de urgencia, ¿no? Porque hay una situación en la operación y tiene que hacer algo de urgencia. Entonces, otro criterio de evaluación es cómo atiende la urgencia, por ejemplo, Ujú. ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que ir organizando. Entonces, después, ustedes mismos dicen, ah, lo vamos a hacer en una cirugía programada no cardíaca, ¿no? Y esto lo vamos a hacer de acuerdo a escalas, a procedimientos, a técnicas o lo que sea correspondiente a qué, a cuál es la cirugía programada.
¿sí? Claro. Ahí es donde lo aterrizan ustedes. Esto es genérico. Para una cirugía programada no cardíaca, ¿qué cosas son importantes? Utilizar las escalas, medir las condiciones vitales del paciente, etcétera, ¿no? Y discutir con el, ¿cómo se llama? Informar al equipo quirúrgico de los riesgos posibles. Todo eso lo tienen que hacer. Entonces, eso es lo que tiene que hacer esta persona. Cuando evalúa riesgos, además de utilizar las escalas que hace, los registra, los informa. Sí. Claro. Los registra, los transculturiza y los informa al paciente. ¿Y qué es transculturizar? O sea, lo que yo no estoy diciendo que nadie más. Lo que yo asumo como transculturalizar es, si yo le digo a Gerardo, oye, ¿sabes qué? Este paciente tiene un riesgo del 15% de hacer neumotórax a tensión para tu cirugía torácica, ¿no? Entonces, Gerardo lo entiende perfecto, Ajá. pero si yo le digo eso al paciente, me va a decir, ajá, y luego qué es un neumotórax a tensión. Entonces, es traducir ese concepto técnico, médico, a que el paciente lo entienda. Señor, usted Ya. tiene un riesgo de que Ajá, ajá. si 100 personas se someten al procedimiento en sus mismas características, uno de sus pulmones se va a romper y toda esa cavidad se va a llenar de aire. Usted y 15 Ok. personas tendrían Claro, ese riesgo. Ah, ok, ya entendí. claro, sí. Eso para mí es transculturalizar, Exacto, sí. Está bien, efectivamente. pero no sé si utilizo el término correcto. No, no importa. Yo lo he puesto como transculturalizar, pero no estoy tan seguro de que sea Sí, lo que, ese. sí, lo que haces es traducir, pues, a una Ajá, cultura común, ¿no? exacto. Claro. Ajá. Por Comunico. eso en alguno de mis criterios de evaluación está el transculturaliza la información. Sí, está bien. Ok. Entonces, aquí ya tenemos, registra los riesgos. ¿En qué registra los riesgos, chicos? En el expediente clínico. En el Bueno, expediente o en la valoración. en- Pues es que al final la valoración va al Va al expediente. expediente. Eso fue lo que a mí me generó mucha como disconfort porque no sabía si tenía que ser tan específico o un poco más amplio. O sea, el ajá. deber ser es como dice Gerardo. El riesgo se registra en la valoración preoperatoria y esa valoración preoperatoria se adosa al expediente No, clínico. entonces el riesgo en la valoración preoperatoria. Momentito. Ujú, ujú, preoperatoria. Punto. Siguiente. Ajá, ajá. Integra la valoración preoperatoria al expediente clínico. De clínico. Son dos cosas distintas. No se le tiene que olvidar, ¿no? Fíjense cómo fuimos construyendo los criterios. Esto es muy, muy genérico, perdón, el resultado de aprendizaje es muy genérico, pero los criterios de evaluación fuimos, aunque están genéricos, fuimos ya bajándole, ¿no? Cada vez concretizando más el desglose de esto, ¿no? Un Oye, poco Rosy, más pero concreto. ahí en el, por ejemplo, arriba, en el resultado de aprendizaje, Ujú. aunque está genérico, eh,
por ejemplo, dice, evaluar los riesgos de cirugía programada no cardíaca de acuerdo con escalas. No importa que en el resultado de aprendizaje se repita lo de utilizar escalas y volverlo a poner en el criterio de evaluación. No, porque aquí No, pusimos, de acuerdo con escalas, procedimientos o técnicas correspondientes. Ah, ok. Entonces, aquí yo digo, aquí dice que utilice una escala. Utiliza la escala de evaluación de riesgos de acuerdo con la condición del paciente, Y ¿no? ahí es como tú me habías dicho una vez, no se especifica, porque él ya debe de saber cuál es. Claro, es que la condición del paciente, él la está viendo, ¿no? Ajá, sí, Y además, ya analizó el expediente para poder hacer la valoración, etcétera, ¿no? sí. Lo primero que evalúan ustedes, o sea, lo primero que hacen ustedes siempre pareciera ser es tener a la mano el expediente, que lo van llenando, ¿no? Lo Ajá, van sí. llenando con todas las hojas, con las notas técnicas, con las valoraciones que hacen, con los resultados de los exámenes que hacen la o, evolución o Sí, del que mandan a paciente, hacer, ¿no? ¿no? sí, así. Ujú. Yo, por ejemplo, fíjate, ahí hay divergencia de procedimiento, porque para mí es más importante, o antes de tener el expediente, yo necesito saber qué tipo de cirugía es a la que el paciente va a ir. O Ah, sea, es un claro, criterio. claro. Ajá. Antes de evaluar el expediente clínico, evalúo el tipo de cirugía. Entonces es analiza el plan quirúrgico, ¿no? Ajá, Sí, claro. Todo lo demás depende de esto. Es decir, esto también tiene que estar en el expediente, pues. Digo, así a lo es. mejor no de inicio, pero en algún momento, este, ¿cómo se llama? Lo integran, ¿no? Sí, Sí. O sea, el expediente clínico eh, dice todo lo que, lo que el médico ha anotado, ¿no? Entonces, el otro día que fui con el alergólogo, me dice, ¿y cuál medicamento está tomando entonces? Y le digo, ay, no sé, pues doctor, léalo ahí en el expediente que yo no me acuerdo. Pues sí, claro, Digo, qué usted exigente. véalo, véalo en mi expediente. Y se reía, porque él sabe que yo hago esto con ustedes, yo se los conté, ¿no? Que hago estos cursos. Y entonces se ríe porque me dice que yo ya he aprendido muchas cosas. claro. Ya véalo ahí. Le digo. Bueno, se reía el doctor. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos desglosando, ¿no? Y esto lo ponemos ya en nuestra evaluación. Aquí, registro información de acuerdo con procedimientos, escalas técnicas que correspondan, ta. Ok, entonces en la evaluación, esto nosotros lo vamos a decir, regístranos información, PLAB, escalas de tales. Toma en cuenta escalas de tal, bla, analiza el expediente, bla, ¿no? Lo primero que hace, que le está diciendo el resultado de aprendizaje, es lo que dijo último este, Jorge, ¿no? Que en realidad es lo primero, analiza el plan quirúrgico. Claro, En realidad eso es lo primero, ¿eh? Porque ustedes, para poder, eso ya me quedó claro. Corríjanme ustedes. Ustedes para poder hacer una valoración preanestésica necesitan el plan quirúrgico. es Sí, mandatorio. sí, Total, absoluto. No pueden hacer una valoración preanestésica si no han analizado eso, si no tienen clara cuál es la cirugía, ajá, Así. correcto. ¿no? Entonces, eso es parte esencial. Siempre es el punto uno de cualquier tipo de evaluación que nosotros hagamos, ¿no? O sea, para la toma de decisiones, pues.
Porque ahí es donde toman ustedes decisiones. Yo estoy segura que cuando leen el plan quirúrgico ya empiezan a decir, ah, este podría ser el medicamento o esto otro, ¿no? Sí, Porque uno es, o sea, uno ya empieza, cuando ya sabe estas cosas, tú dices, ah, es como cuando nosotros hacemos proyectos, ¿no? Esto va por aquí, pues va por acá, ¿no? Así es como lo vamos analizando. Bueno, entonces, les voy a mostrar de nuevo lo que le mostré a Jorge el otro día, que es un ejemplo que bueno, le mostré varios ejemplos, pero los ejemplos que hicieron sus compañeros, ¿no? En ujú. en el 2023 creo que fue, que ellos hicieron todas esas cosas raras. Ujú. Ay, no, es que realmente fue una cosa que y a lo que le decía a Jorge yo es que esto lo voy a organizar bien de todos los grupos y se los voy a dar porque es muy interesante este material. Esta es una chica que es otorrino. Y Ujú. fíjense cómo nosotros hay cosas que no evaluamos. Ella va a evaluar el consentimiento informado. Y miren cómo todas las preguntas que hace para ver si realmente el consentimiento informado está bien hecho, Ok, ¿no? Fíjense, y esto lo sacó de la norma. ¿Qué es lo que debe tener? Esta es una evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué debe tener? ¿Qué especificaciones? ¿Cómo debe estar el instrumento, ¿no? El nombre de la institución a la que pertenece, nombre de la razón social, título del documento, lugar y fecha, acto autorizado, señalamiento de los riesgos y beneficios, autorización al personal de salud, nombre y firma de la persona que otorga la autorización, nombre y firma de los testigos, nombre completo y firma de quien realiza el acto autorizado. Se elaboran tanto consentimientos como eventos médicos lo ameriten. ¿Qué tal? ¿No? está súper bien. Claro, es este tipo ¿cómo se llama? De instrumentos te va diciendo todo lo que ellos tienen que hacer o que revisar, porque simplemente les dicen, tienes que llenar este formato, que te llene el formato, pero no le hablan realmente de la importancia que eso tiene, porque Claro, esta es una cuestión jurídica, ¿no? Si no tiene claridad cómo se hace esto, Claro. obviamente, pues lo pueden. Miren, ¿vieron el caso que pasó ahorita? Lo están dando en todos los noticieros. A una niñita de 4 años la llevaron para hacer un procedimiento dental y la anestesiaron. Y la niñita le alergia a la anestesia y se murió. no manches. Madre de Dios. No, no, no había escuchado. No, Sí, Sí, ni yo. acá sí, sí, sí se oyó ese caso. sí, hace 2 días, ¿no? Y entonces, ahora, en una clínica, entonces salió la dueña de la clínica diciendo, bueno, él no pertenece a la clínica, nos renta un espacio acá, que no sé qué, ¿no? Claro, Claro, Y pero imagínense la gravedad del asunto, claro, ¿no? claro. Entonces, si no tiene el consentimiento informado de lo Es que un va a pasar, homicidio, un homicidio, ¿cómo se involuntario, llama? Involuntario. claro, en tentativa, o sea, Involuntario, o sea, ni modo que quería eso, ¿verdad? Pero pasó. claro, claro, porque no hizo porque no llevó el procedimiento que debía haber llevado. ¿No? O sea, tienes que tener cuidado porque mucha gente queda alérgica, Así es. claro, claro. ¿no? No se mueren. Como me decía, no es que mi dentista, que es un amor, lo amo profundamente, este, me atiende hace como 20 años y le digo, ay, no, es que tengo un ataque de alergia, Roberto, y me dice, ¿y yo que te opera? Y tú no me habías advertido eso, y yo el tonto que no te pregunté, no, a ver, dime qué tienes alergia. El pobre estaba tan asustado. Claro, Claro, claro. ¿Cómo Eh, es posible? No te pregunté y eres alérgica, qué horror.
Dice, ¿tú me vas a llevar cigarros? No, le digo, porque me voy a morir, no te puedo llevar los cigarros. Bueno, yo cuando me fracturé, que fue hace 2 años, ¿será? No me quisieron operar, Rosy. Claro, obvio. No, me dijeron Aquí no. este otro, miren, aplicación del interrogatorio. Confirma los datos de identificación del paciente y se presenta con él. Informa al paciente de las actividades que desarrollarán juntos. Explica al paciente que puede expresar sus necesidades y realizar todo tipo de preguntas. Identifica las características socioculturales y valóricas del paciente. Investiga el motivo de la consulta. Interroga la fecha y hora del inicio del padecimiento actual. Investiga los síntomas principales que motivaron la consulta de forma cronológica. Identifica la semiología en cada síntoma. Pregunta sobre el estado actual que guarda el paciente en relación con sus síntomas y la terapéutica utilizada. Identifica posibles efectos secundarios de la terapéutica previa. Fíjense, o sea, ¿cómo va? Este es un interrogatorio para un paciente ¿cómo se llama? De laringo, Ujú. ¿no? Con esta guía hicieron una simulación y el pobre doctor, la doctora que era la paciente se reía y el otro pobre estaba más nervioso. Claro, La Georgina puso a dos residentes, no sé. Este, el doctor tenía que... Fíjense cómo son las evaluaciones, ¿no? Exploración física del paciente. Vean la cantidad de cosas que pregunta. Eh, ajá, Miren, 34, no, 33, ¿no? Registra los hallazgos en la nota médica, practica la palpación de la articulación temporomandibular, realiza la inspección de la orofaringe, incluyendo úvula, pilares, amígdalas. ¡Uts! claro. Hasta los ovarios llegó esta pobre. ¿No? Miren los horarios a través de la boca. Bueno, pero la que les quería mostrar, todas son así, a mí me encantan estas, no dejan duda, no estos dejan duda, Rosy. instrumentos, son geniales estos tipos, me encantan. Exacto. Aquí, aplicación de toracoscopía. Ujú, Este es el PAI-2. mm. Ve la cantidad de preguntas que hace. 33. ¿No? Pero les quería mostrar. Esta, por ejemplo, que es de Jorgito. Jorge Esquivel es salvadoreño, entonces dijo, "Ah", cuando estábamos hablando de cómo enseñan a los residentes, dice, ay, qué bueno, maestra. Yo pensé que en mi país éramos tan atrasados, ya estoy viendo que somos todos iguales. Estaba tan conforme que no era solo El Salvador. Fíjense cómo va haciendo él, ¿no? Las diferentes etapas, ¿no? Previo a la entrada del paciente al quirófano. Discute el plan anestésico, prioriza los detalles relevantes de la evaluación preoperatoria, confirma el cumplimiento de las medidas preoperatorias definidas, describe el tipo de anestesia a administrar y justifica con base en criterios de bioética y no maleficencia. Enumera los problemas anestésicos y quirúrgicos previsibles, así como los planes para resolverlos. Seguridad en la anestesia. Después, recibiendo al paciente en sala de operación, administrando la técnica anestésica, finalizando la anestesia, comunicación cómo es la comunicación en el quirófano, ¿no? O sea, Ujú. fíjense cómo él va separando, y qué es lo que yo le decía a Jorge que hiciera. Igual después el doctor Charco, que es la otra que le mostré, hace lo mismo, ¿no? O sea, describe un gran paso y después desglosa ese paso, que es el que va ¿cómo se llama? A, a evaluar, Ujú, ¿no? Y, ujú. y esto a lo mejor no lo aplica en en un solo evento. ¿Cómo es que va a realizarlo, ¿no?
Ujú. Entonces, y aquí pone las fuentes de información en las que él se está basando para hacer eso, ¿no? Aquí está la Ok. retroalimentación que yo le puse. ¿No? Pero fíjense cómo pone todas las fuentes de información en las que él se basó para diseñar esta guía de observación, ¿no? Y esto es lo que yo le decía a Jorge, sepáralos, igual que Ahí, el tocayo, ¿no? una pregunta, Rosy. Esa es, bueno, es que ahí como que tengo yo duda en el concepto. Esa es o ese instrumento entra más dentro de lista de observación o lista de cotejo. Es guía de observación, Ok. porque lo están haciendo, él está observando cómo está haciendo las cosas. Ah, ya, ok, ok, ¿Sí? ya. Este es para observar a sus residentes si hicieron todo eso que él le está diciendo que hizo o no, ¿no? Ok, Entonces, por eso dice, ¿cumple sí o no? ¿O requiere más práctica? ok. ¿No? Es lo hace o no lo hace o requiere más práctica, ¿no? Por eso dice, ¿qué hace durante antes de entrar el paciente, ¿no? La parte previa, ¿no? Discute el plan anestésico con el paciente. Sí, Y él observa si lo discute o no, si le explica, etcétera, ¿no? Y ahí está observando qué es lo que hace. Después lo observa en la siguiente fase de seguridad. sí. Ujú. Después, cuando el paciente ya está en el quirófano, qué es lo que pasa, cuando están aplicando ya la anestesia, ¿no? Eso es todo lo que va integrando. ¿Mm? Sí, sí. ¿No? Entonces, así es como yo le decía a Jorge, tienes que hacerlo. Ahora, si para él es muy complicado, pues lo puede hacer ¿cómo se llama? Por separado, cada parte, no importa. Va a tener un conjunto ¿cómo se llama? Instrumentos. De herramientas. ¿Por qué Mm. razón? Porque ¿cómo se llama? Su actividad de evaluación, pues tiene varios resultados de aprendizaje, ¿no? Ujú. Y cada resultado algunos resultados coinciden los criterios de evaluación, eso lo evalúa una sola vez, y en otros evalúa ya las cosas más específicas considerando que no se hace la evaluación por resultados de aprendizaje, se integra, los criterios se van integrando. No puedes evaluar de esa manera tan desagregada, tienes que juntar, porque en la realidad esas cosas van integradas, ¿no? Entonces tú Claro. vas integrando en una guía de observación lo que está haciendo el residente. Así Mira, es. ¿queda más claro, Jorge? ¿Qué se fue, Sí. Jorge? Dice que no. Bueno, No, no, o sea, sí queda muy claro, pero cada vez veo que mi trabajo no está tan cercano a eso, pues. Tan pero es tu desglosado. primera vez, ¿no? Ahora lo vas a corregir. ¿Cuál es el problema? Pues Ok. sí, lo enriqueces y punto. Y dentro de un año lo revisas y le vas a aumentar algo. Vas a ver, así pasa, así pasa. Ok, Esto ok. es, esto es muy dinámico. Vemos programas que hicimos no sé cuándo y lo revisamos. Ay, mira, aquí nos faltó tal. Bueno, pues ya, se aumenta y punto. No andes Ok. contando esas cosas, Alicia. Bueno, no importa. Me da el estrés. Que no te dé el estrés, Me imagínate. estresa inmediatamente, Jorge. No, eso Bueno, no vale la pena de estresar. ¿cómo se llama? Gerardo, ¿te quedó más clara esa parte? Sí, ya no, ya, bueno, yo creo que ya bastante. Ajá, porque tenía esa duda de cómo La diferencia entre los... disgregar el resultado de aprendizaje Ya, ya, con ya. los criterios de evaluación. Sí. El resultado de aprendizaje es una visión amplia y tú vas desagregando, para hacer eso hizo esto, hizo esto, tomó en cuenta tal cosa y ya, Ok. ¿no? Y después juntas los resultados de aprendizaje. Mira, aquí tiene que registrar, aquí tiene que aplicar procedimiento, aquí tiene que preguntar, comunicarse con el paciente. En esta parte se comunica con el grupo quirúrgico, ¿no? Ujú. Y ya, así va Ok. construyendo, ¿no? Ok. Sí.
A Claudia Berenice, yo le voy a explicar después. Hola, no te preocupes, este es chisme. Yo tengo una blusa así, verde. Así de Clau ha de bonita, está decir, bien bueno, bonita. yo ya hice eso, yo no sé por qué tengo que escuchar de nuevo todo este, Por tu culpa estamos hablando de todo esto. Está perdón. bien, está bien. No, es que la vez pasada no quedó completo el- La grabación. la grabación, entonces prefiero repetírselos esto para que tengan mayor fortaleza en estas cosas, ¿no? Que son importantes para ustedes, ¿ok? Sí. Bueno, entonces, considerando Gerardo ya se salió, ¿verdad? Pero Ahí viene, es y no, que, sí, me dijo que iba a estar al rato porque quiere chismear conmigo después. Bueno, todo esto que han hecho, ahora van a tener que hacer otra parte, que es aplicar, ¿no? Es decir, este lo vamos a dejar ahí, pero en realidad esta presentación empieza acá. Estos son los resultados de aprendizaje que ustedes van a tener que hacer. Yo les voy a pasar la actividad de evaluación, ¿no? Pero aquí vamos a empezar por planear. ¿Qué es lo que vamos a planear? Con esto que estamos diseñando este programa, ahí vamos a hacer un plan de una sesión. No vamos a planear todas, solamente una sesión. Digo, eso es el mínimo que yo voy a exigir. El que quiera planear más y que lo revisemos está perfecto, pero lo que yo les voy a exigir es solamente una clase, ¿ok? ok, Por supuesto que tenga que ver con algunos de los resultados de aprendizaje que ustedes diseñaron. Aquí es cuando nosotros aplicamos el programa que estamos diseñando, ¿no? Entonces, vamos a diseñar un plan, vamos a seleccionar resultados de aprendizaje para integrar esa sesión y vamos a seleccionar resultados para cada sesión de aprendizaje y garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos para impartir la sesión y contemplar las necesidades de diferentes tipos de aprendices en el plan de sesión, ¿no? O sea, ustedes tienen diferentes tipos de aprendices. Quizás a lo mejor no tan diferentes, pero bueno, ahí ustedes lo analizan, ¿no? Después van a facilitar el aprendizaje y el desarrollo del grupo y van a ayudar a los aprendices a aplicar los nuevos conocimientos y competencias, van a involucrar a los aprendices en la construcción de su aprendizaje, a seleccionar materiales y recursos didácticos y proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo para grupos y personas, ¿no? Y los ejes de temáticos que vamos a trabajar en este módulo, eh, de- se los estoy mostrando porque quiero ver que ustedes puedan apreciar que en estos resultados de aprendizaje va diciendo cosas y yo en los criterios en los, perdón, ejes temáticos tengo justamente lo que necesita aprender para poder hacer esto, Sí, ¿sí? Por ejemplo, si va a preparar una clase, tiene que aprender a planear, ¿no? Tiene que aprender a facilitar el aprendizaje. Por lo tanto, yo tengo que enseñarle cuáles son las competencias que tiene, cuáles son los métodos que puede utilizar para facilitar el aprendizaje y cómo se planea una sesión, ¿no? ¿Cómo hace un plan de sí, sesión? ¿No? El diseño y la aplicación de los planes de sesiones. ¿Cuáles son los recursos didácticos y fuentes de información que puede utilizar? Las tecnologías. ¿Cómo se identifican estas cosas? ¿Cómo se usan? La bibliografía o documentación que va a tener, las personas y las experiencias que pueden rescatar, cuáles son los ejes temáticos. Fíjense cómo estos ejes temáticos le van a enseñar para que pueda hacer este tipo de cosas, ¿no? Facilitar el aprendizaje, ayudar a los aprendices, planear la enseñanza. Es decir, los resultados de aprendizaje a mí me dicen cómo yo tengo que enseñarle a la persona.
¿Qué tengo que enseñarle? Y después voy a hablar, ¿no? Cuando dice en los últimos resultados de aprendizaje, dice que hay que ayudar a los aprendices a aplicar los conocimientos, que hay que seleccionar materiales, proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo, ¿no? Estos son los espacios inclusivos. Cuando ustedes tienen que garantizarle al aprendiz que van a estar en un espacio inclusivo, ¿no? Que donde van a preparar y utilizar la evaluación de los riesgos que garanticen el entorno de aprendizaje, van a analizar los efectos del entorno de aprendizaje en el grupo, etcétera, ¿no? O sea, cómo ustedes preparan a sus residentes para que evalúen los riesgos de donde ellos van a aprender. ¿Qué Sí, riesgos pueden tener para ellos en ¿cómo se llama? En el quirófano, por ejemplo? O si las enfermedades son infecciosas, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Cómo tienen que prever esos riesgos? ¿No? Bueno, y después acá ya hablamos de estos ambientes inclusivos, ¿no? Y las culturas y lenguajes para el aprendizaje, cómo salvaguardar la integridad de los aprendices, ¿no? Facilitar el aprendizaje personal y en grupo, el contrato de aprendizaje y las técnicas didácticas, la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje y técnicas didácticas en casos concretos. ¿Ok? Bueno, estos son los ejes temáticos que nosotros vamos sacando de acuerdo al tipo de resultados de aprendizaje que tenemos. Para hacer los ejes temáticos tenemos que analizar los, este, ¿cómo se llama? Tenemos que analizar los resultados de aprendizaje, pero también los criterios de evaluación. Nunca dejen de leer los criterios de evaluación. Los criterios son el desglose de los resultados. Los criterios nos dicen qué enseñar y cómo evaluar. Ahí está la clave, en los criterios, ¿no? Los criterios nos dicen cuáles son las evidencias que tenemos que sacar. así es. La parte crítica son los criterios de evaluación. Ahí nos dicen qué hay que enseñarles para que hagan, cómo se puede evaluar, cuáles son las evidencias que podemos, cuáles son las fuentes de información que podemos utilizar. Ahí está en el criterio de evaluación toda la información para el diseño, ¿no? Entonces, creo que para pasar a pensar, esta la vamos a saltar. Lo primero que tenemos que pensar nosotros es qué docentes queremos ser. Entonces, pero para que antes que hablemos de esto, vamos a hacer un cafecito, ¿les parece? Perfecto. Porque Muy buena idea, Rosy. muy buena idea. Muy bien.